Así que no se canse de alabar, porque si se cansa ahora, imagínese cómo va a estar en la eternidad. No hay nada mejor que la alabanza de un corazón agradecido. No hay nada mejor que la alabanza de un corazón contrito y humillado. Y damos la gloria al Señor por la oportunidad que Él nos da de que en el primer día de la semana podemos sacar el tiempo para estar en su casa, para buscar su rostro y para alabarle y glorificar su nombre. Yo soy el hermano Ronnie Paoli, yo soy preministerial de la Primera Iglesia Bautista de Yauco, líder encargado de la Iglesia Bautista La Roca en Quebradillas, y en esta mañana pues estuve en la iglesia en Quebradillas pastoreando, ¿verdad? Y entonces hoy en la tarde estamos aquí en sustitución del reverendo Julio González, quien se excusa, pues su hija tiene hoy en la Iglesia Bautista de Santurce el culto de despedida. Gloria a Dios por los animales, las aves y toda la creación que refleja la belleza y la creatividad de nuestro amado Dios. ¿Verdad que sí? Así que pide sus disculpas, ¿verdad? Hubiese querido estar con ustedes él en el día de hoy. También les saludo a nombre no solo de la Primera Iglesia Bautista de Yauco, sino también de la Iglesia Bautista La Roca en Quebradillas. Amada iglesia, yo le invito que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 22. Versos del 1 al 14. Y yo le pregunto al pastor, ¿tiene algún tema? ¿Verdad? Él ha sido mi pastor durante mis 34 años. Y él me dice, no, lo que el Señor te ponga en el corazón. Yo no sabía que usted estaba en aniversario. Así que cuando yo lo hablé con él esta noche, hablaré seriamente con él. Pero vamos a hablar de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Amén. Génesis capítulo 22, versos del 1 al 14, la palabra del Señor lee de la siguiente manera. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y le tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, porque tu palabra nos instruye.
Tu palabra nos enseña y tu palabra nos permite conocer tus propósitos para nuestras vidas. Yo te suplico, Señor, que tú añadas bendición a la vida que en esta tarde está escuchando tu palabra y que cumpla el propósito para el cual la misma ha sido leída y los oídos han escuchado, y que añada, Señor, bendición hasta que sobre y abunde. Y sobre todas las cosas, Dios, pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia y no sea el hombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Se puede sentar, iglesia. Amada iglesia, la iglesia de Jesucristo es un cuerpo que tiene vida, un cuerpo que con los años la gente va envejeciendo, niños van creciendo, gente nueva se van integrando, y como cuerpo de Cristo tenemos que estar al tanto de lo que vamos a dejar como legado a las siguientes generaciones. Entonces, en esta tarde queremos hablar sobre el legado de fe. Una fe probada, una fe demostrada a través del ejemplo de Abraham, es lo que hoy puede ser considerado como el legado de fe más importante, al punto en que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Y es que sin fe es imposible que agradar a Dios. Y no tenemos nada de valor eterno que transmitir si no tenemos fe en nuestra vida. Podemos transmitir bienes, pero cuando usted transmite bienes materiales, como por ejemplo pasó con la empresa Picú, que el don que la creó tenía una empresa próspera, se la deja a sus 3 hijos y sus hijos no supieron administrarla y la llevaron a la quiebra. Pero la fe, los valores de esperanza, el amor, que es lo que la iglesia de Jesucristo predica, esos son valores eternos que no importa lo que suceda, siempre han de prevalecer. Y por 21 años entiendo que esta iglesia ha sido una iglesia que ha proclamado el evangelio verdadero y la fe verdadera. Y por lo tanto es un legado de fe genuino lo que ustedes recibieron y lo que ustedes están sembrando para el futuro. Mantener la fe frente a un gran desafío es la única manera de profundizar y fortalecer esa fe. La fe profunda y la verdadera obediencia solamente se obtiene cuando enfrentamos desafíos confiando en Dios para resurgir con una fe que no solamente se confirma, sino que se intensifica al punto en que tú y yo, cualquier duda que tengamos sobre el amor, la provisión, la esperanza y lo que Dios tiene para con nosotros, queda despejado. La fe crece más durante esos desafíos, en los momentos en el que nuestra vida parece estar oscura. Pero qué bueno cuando podemos levantar nuestras manos aún en medio de nuestras circunstancias y podemos declarar, como decíamos en el devocional, que nuestra bendición viene de camino, que no es que esté tardía, que es en el tiempo del Señor, el tiempo perfecto y agradable. ¿Cuántos pueden decir amén? Mira, amado, el elemento principal en este pasaje de la Escritura, en el libro de Génesis capítulo 22, indiscutiblemente es la fe. Este es un relato verdadero, y el hecho de que lo que más le importa a Dios, más que el sacrificio personal o físico que uno pueda hacer, es la actitud de confianza y de entrega total que tú y yo tengamos para con el Padre Celestial. No puede haber fe verdadera si no hay compromiso de parte de un corazón. El verso primero dice claramente que Dios probó a Abraham. Y probar no es lo mismo que tentar. Cuando Dios prueba, lo que busca es fortalecer
purificar o demostrar la calidad de algo. En este caso, Dios busca fortalecer, purificar y fortalecerla y buscar la calidad de nuestra fe. Desea enseñarnos sobre su carácter y su fidelidad. Porque el carácter de Dios es un carácter inmutable, amada iglesia. Es un carácter que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay sombra de variación en el carácter de nuestro Señor. Y su fidelidad se demuestra cuando Él dice que Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para que luego que da una palabra se eche para atrás y se arrepienta. Como pasa en muchas ocasiones con el ser humano. Cuando Dios nos prueba, lo hace para que nuestro conocimiento sobre Él sea parte del legado que tú y yo podamos dejar a nuestros hijos. Cada vivencia de fe que tú y yo tenemos con el Señor, como individuo y como congregación, cada experiencia de fe que la congregación tiene en esta comunidad, es una experiencia que deja testimonio y marca a los que viven alrededor de la iglesia. Y cada vez que se hable de la iglesia se va a hablar de ese evento, de ese milagro que ocurrió, de esa palabra de sanidad que llegó, de esa campaña evangelística donde se sacó de las calles personas que estaban muertas en sus delitos y pecados y que fueron vivas en el poder del Espíritu Santo. Iglesia, una iglesia que cuando la miren digan, allí verdaderamente está la presencia del Señor. Y todos los que pasan por allí saben que la presencia del Dios vivo está aquí, porque hubo gente que no solamente la experimentaron, sino que se encargaron de dejar por testimonio las grandes cosas que Dios ha hecho en este lugar. Igualmente en nuestras vidas, las pruebas Dios las permite para que nosotros podamos madurar y podamos ser completos. Eso lo dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 4. Pero también las pruebas vienen como parte de un proceso para que nuestra fe sea hallada en gloria, alabanza y honra. Porque cuando tú superas esa prueba, el que te está mirando y te vio soportando, pero de rodillas, no humillado, no llorando porque te sentías derrotado, sino de rodillas, tal vez llorando, pero era porque derramabas tu alma delante del Señor. También verá cuando ese mismo Cristo te levante en tus pies y te ponga alto y te deje saber a todo el mundo que la victoria es tuya. Alabado sea el Señor. Entonces yo escuchaba el devocional y decía, qué maravilloso es el Señor. Porque cantábamos que la victoria está allí. Y decía la que cantaba que mientras más alta es la montaña, ¿qué pasa? Más grande es la victoria. Porque más alto tú te colocas y más gente ve donde el Señor te está poniendo. Alabado sea el nombre de Cristo. Los tiempos difíciles son parte de la vida diaria. Hay gente que piensa que cuando tienen problemas es porque Dios los ha abandonado. Mire, los problemas vienen como parte del paquete de la vida. ¿Están incluidos? No podemos culpar al Señor por las situaciones difíciles, pero podemos aprovechar y aprender de ellas para levantarnos victoriosos y dejarle saber al mundo que el Dios que tú y yo le servimos es un Dios que camina a nuestro lado. Alabado sea el Señor. Mira, amado, el verso número 2 del capítulo 22 dice que Isaac era el resultado. Dice, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. Vamos a dejarlo allí. ¿Y usted sabe quién es Isaac? Isaac era el resultado de una promesa. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham de que mirara al cielo, viera las estrellas y después le dijo, así será tu descendencia, haré de ti una nación grande. Oiga, pero cuando usted mira al cielo hoy y usted dice, Dios mío, pero qué poquita la descendencia de Abraham. No, lo que pasa es que no había contaminación lumínica como en el día de hoy. Antes tú veías al cielo de noche y no se necesitaba ni tan siquiera energía eléctrica, porque la cantidad de estrellas eran tantas que el cielo no se veía negro, se veía blanco con muchos puntos.
Así que imagínense esa hermosa promesa. Abraham viejo, Sara estéril, y que el Señor le dijera: así va a ser tu descendencia. ¿Cuántos somos descendientes de Abraham por fe? Tú y yo somos descendientes de Abraham por la fe en Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Somos parte de esa promesa maravillosa. Y esa promesa pareciera que Dios deseaba arrebatarla cuando leemos este pasaje. Porque le dice: llévate a tu hijo y lo vas a matar porque me lo vas a entregar a mí. Y mira qué interesante, que nosotros debemos pensar en Abraham y decimos: Abraham es el padre de la fe. Cuando leemos este pasaje, escuchamos a Abraham diciendo en el verso número 8: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo. Cuando el hijo le pregunta, porque déjeme decirle, Isaac era inteligente y ya había hecho otros holocaustos con su padre, y tenía que darse cuenta que faltaba algo en el proceso. Y decía: tenemos la leña, tenemos para el fuego, tenemos la soga, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos lo otro. Aquí falta algo. Oye, papá, ¿dónde está el cordero? Y el papá le contestó: no te preocupes, hijo, el Señor se proveerá de cordero. Mire qué cosa más interesante. Ahora, usted piensa por un momento, y es muy probable que antes de realizar esta afirmación de fe, Abraham tuvo que haber sentido en su corazón temor. ¿Por qué? Porque el temor es parte de nuestra naturaleza humana. El problema es cuando el temor nos congela, cuando el temor nos paraliza, cuando el temor se convierte en una pared que no nos permite movernos en fe. Yo sé, como padre que soy, que si a mí me dicen que tengo que entregar a mi hijo de 7 años y degollarlo en un holocausto, que Abraham tenía que haber tenido una lucha en su interior. Pero ¿cómo es posible que este Señor, que después que me da a este hijo y me dice que voy a tener a través de él toda esa descendencia, ahora me lo quita? Una de dos: o la confianza de él era tan grande de saber que Dios iba a proveer el cordero, que sabemos que así mismo fue finalmente. O Abraham creía que si Dios había podido coger la matriz de Sara, que era estéril, y él ya de 100 años, probablemente con un contagio bajo para poder ser padre, y de allí nació un hijo, podía también tener el poder y la autoridad para luego de que su hijo estuviera muerto lo resucitara. Porque Dios es un Dios todopoderoso. Nuestra reacción en estas circunstancias es bien importante. ¿Usted sabe por qué? Porque todas las pruebas que tú y yo vivimos, iglesia, siempre van a involucrar personas o objetos o situaciones que son preciosos para nosotros, que son de mucho valor para nuestras vidas. Y Dios destacó la importancia de Isaac para Abraham. En ese pasaje 2, mire cómo le dice: tu hijo es tuyo, tu único. Le recordó: no tienes más ninguno. Isaac, no te creas que es Ismael, es a Isaac. Y después le dijo: a quien amas. Cuando tú y yo estamos en medio de pruebas y Dios nos pone en una prueba, siempre va a haber momentos en el que algo precioso para nosotros va a tener que ser sacrificado. Pero ningún sacrificio que hagamos para trabajar, para obrar en favor del Señor, para ponernos en disposición del Padre Celestial, es en vano. Porque aun cuando Abraham tuvo que llevar a su hijo hasta allí, amado, Dios no lo dejó en vergüenza. Dios no te va a dejar en vergüenza en las circunstancias por las cuales tú estés atravesando, amado hermano, amada hermana. Dios no te va a dejar en vergüenza porque Él ha pagado tu vida a precio
precio de sangre, una sangre maravillosa, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, esa sangre que no tiene ningún tipo de cálculo en el valor, porque como dice en inglés, priceless. No es que no tenga valor porque no valga, es que el costo es tan alto que no hay manera, no había otra forma en la que Dios podía pagar por tu vida. Tu vida vale tanto, amado hermano, amada hermana, tu vida vale tanto delante de los ojos de Dios, no importando la condición en la que tú te encontrabas y la que yo me encontraba, que Él decidió que su Hijo tenía que morir por ti y por mí. Y cuando todo el mundo en algún momento de nuestra vida nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, el Señor no vio en nosotros lo que veía la gente, el Señor vio lo que nosotros podríamos ser cuando Él estuviera moldeándonos con sus manos de alfarero maravilloso. Dios no nos vio como nosotros nos encontrábamos, nos vio como Él podía formarnos. Alabado sea el Señor. Porque Dios no trata con nosotros por la periferia. Cuando Dios va a trabajar con tu vida, iglesia, cuando Dios va a trabajar con mi vida, Dios comienza a trabajar desde adentro. El Señor quiere transformarnos profundamente de adentro hacia afuera. Por eso dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, porque un corazón contrito y humillado es un corazón dispuesto, de carne, dispuesto a ser transformado por el poder de Dios. Es un corazón que ha reconocido que donde se encuentra ya por sus fuerzas no puede, pero qué bueno que Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que nos levanta como el águila y nos multiplica esas fuerzas maravillosas. Aleluya. La prueba misma de pedir a Isaac, se vaya a caer, ¿verdad? Porque entonces sí que hubo un problema. La prueba misma de pedir a Isaac en holocausto sin dar pista de cómo proveería para cumplir su promesa de levantar una gran nación a Abraham pone en relieve un aspecto vital de la fe. Hebreos 11:1 dice: pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Certeza, saber, confiar en lo que no se ve. Él no veía el cordero que iba a matar, pero él sabía, él tenía la seguridad, él tenía la confianza de que el Señor allí le proveería de un cordero. No importa por el problema o la situación por la que tú estés atravesando, no importa el problema, no importa cuán difícil se vea la montaña que tú tengas que atravesar, que tú tengas que cruzar, tú la vas a poder cruzar, porque en el nombre del Señor tú eres más que vencedor. Alabado sea Dios. El verso 7 dice que mientras iban de camino, Isaac le hizo la pregunta de los 10,000 chavitos. ¿Verdad que sí? ¿Qué vamos a matar? La respuesta fue: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Porque Abraham no sabía cómo Dios iba a proveer, pero Abraham sí sabía que Dios iba a proveer. Yo no sé cómo Dios va a proveer en medio de mi necesidad, pero yo sé que Dios va a proveer en medio de mi necesidad. Yo no sé cómo Dios va a proveer en medio de tus circunstancias, y tú tampoco conoces cómo Dios va a obrar en medio de tus situaciones, pero tú ten la certeza de que Dios sí obrará en favor tuyo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces Dios nos lleva en ese viaje de la fe hasta el borde de un precipicio. Eso fue lo que hizo con Abraham. Básicamente ya tenía el cuchillo encima del muchacho para decirnos: tírate. Oiga, iglesia,
Si estamos seguros que es la voz del Señor, vamos a tirarnos de pecho. Pero estar seguros que es la voz del Señor significa que tenemos que tener una vida de comunión con Él verdadera. Porque si no es la voz del Señor y tú te tiras, ¿sabes todos los cantazos que vas a recibir en la caída? Por eso es importante, iglesia, que tú te mantengas en una vida de comunión con Cristo 24/7. La oración es la comunicación perfecta con el Señor. Ayer el sistema de comunicación más famoso que está en auge, WhatsApp, se cayó y estuvo incomunicado horas. Pero la oración, no importa cuántas millones de personas le estén haciendo a la misma vez, jamás se cae, porque es el sistema de comunicación perfecto creado por el Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que orar dispuestos también a escuchar. Y cuando nos metemos en el aposento, allí en lo oculto, en nuestro cuarto, tenemos que tirarnos de rodillas. Jóvenes, hay que tirarse de rodillas. Adultos, hay que tirarse de rodillas. No meramente para uno orar, pedir, presentar peticiones en acción de gracia, en el nombre de Jesús, amén. Levantarte e irte y dejar al Señor con la palabra en la boca. Porque Dios nos quiere hablar, pero nos quiere hablar en la intimidad. Somos locos corriendo en cuanto estadio hay un cantante, en cuanto estadio hay un evangelista, en cuanta cancha o actividad especial hay, porque viene fulano, sutano, porque Él va a profetizarnos. Mire, lo que tenga que decirme el Señor, me lo va a decir aquí, porque esa es su palabra. Alabado sea Dios. Nada ni nadie puede usurpar la autoridad de la palabra de Dios, que es la Biblia. Que es nuestra norma de ¿qué? De fe y de conducta. Significa que si lo que a mí me dice alguien, yo lo escucho, Pablo decía, escúchalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo, ¿sabes? A mí me habla alguien, yo veo aquí, ok, este es el filtro de todo lo que tú me dijiste, esto lo recibo y esto no es del Señor. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Amén. Si estamos seguros de que el Señor es el que nos llama, podemos dar ese paso de fe. Porque esa comunión con Dios a través de la oración es la que nos va a llevar a ser hombres y mujeres cristianos de vida de adoración. La obediencia nos requiere que vayamos más allá de los límites de la comodidad. Una fe cómoda no es una verdadera fe. Pero cuando nosotros tenemos que entrar en el campo de la incertidumbre, amado, en los trabajos dicen salir de la zona de comodidad. Para mí la zona de comodidad de un creyente es venir a los estudios bíblicos el día, venir al culto, venir a las sociedades y después no tocar más la Biblia hasta que llegue el próximo culto o el próximo estudio o la próxima sociedad. Esa es la zona de comodidad, y por eso muchos de nuestros creyentes, aunque están en las bancas, se nos están muriendo espiritualmente. Porque esto es alimento al alma. Deje de comer en su casa y coma solamente los días que venga a la iglesia, y hasta el más gordito se baja. Y estos son los momentos en que nadie dice amén. Porque el cuerpo comienza a perder peso porque se va desnutriendo. El alma hay que alimentarla, alabado sea Dios. Y el alimento por excelencia es la palabra de Dios. Todos los días hay que leerla, todos los días hay que alimentarse, todos los días hay que estudiarla, todos los días hay que reflexionar en ella. No es meramente leerla como el papagayo. Yo tenía un estudiante de la clase de caballeros en la iglesia de Yaúl que se memorizaba los pasajes de la Biblia. Entonces yo cuando estaba dando la clase decía, pues en tal página, el libro tal, capítulo tal, versículo tal, y él, ¡pum!, disparaba. Y yo decía, ¿qué quiere decir eso? No, a mí me dejas más que decirlo, otro que lo interprete. Y aunque nos daba risa, a mí me causó preocupación, porque en muchas ocasiones esa es nuestra filosofía como creyentes.
Yo demuestro que sé de Biblia dictando la fe. La digo, pero la estoy aplicando. Estoy entendiendo lo que la palabra dice a mi vida conforme a mi circunstancia en ese momento. Estoy dándome cuenta que Dios me está hablando y me está dando la salida a mi problema a través de esa